Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, profe. Sí, sí, se escucha. Virginia, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. bueno, hoy miré el cronograma que correspondía con la modificación. Cuando me confirmé que el tema de hoy era tentativa para no incurrir en el error, porque la semana pasada el yerro estaba dado por la ubicación del tema en el primer cronograma. No sé si viste o vieron, porque no veo que haya mucho más que vos, que la modificación está dada por un día, ¿no? Así que bueno, hoy el tema es tentativa, salvo que haya alguna cuestión previa que quieran explorar alguna duda o alguna inquietud. Bueno, entonces voy a ir al grano también, de la forma más esquemática y precisa posible, y dejar espacio para las preguntas o mejor dicho, para profundizar los temas, ¿no? Bueno, básicamente nosotros hemos visto, me gusta ubicarnos nuevamente dentro del esquema de la teoría del delito, hemos visto todos los componentes que hacen a la teoría del delito, o sea, las categorías. Hemos visto la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, y a partir del estudio de esos elementos, tanto en las modalidades comisivas como omisivas, luego nos hemos detenido en el aspecto de la tipicidad que hace a la forma de atrapar de conectar a más de un autor en el hecho que no realiza directamente el verbo típico o con las características propias de la teoría de la participación, en tanto y en cuanto establece cuáles son los parámetros a seguir para determinar cuándo hay un autor, cuándo hay un partícipe, cuándo hay coautoría, cuándo hay autoría mediata, cuándo hay instigación, etcétera, etcétera. Todo esto dicho, ¿para qué lo digo? Porque esto forma parte del análisis de la tipicidad. Y luego vamos a tratar también, hoy tratamos la tentativa y la semana que viene trataremos el concurso de delitos. Todas estas cuestiones atañen a la tipicidad. Entonces la tentativa es un aspecto que hace a la tipicidad, porque es un dispositivo amplificador de la tipicidad. ¿Qué significa esto? Los tipos penales están construidos básicamente teniendo en cuenta el bien jurídico. Y el bien jurídico en los delitos de lesión establecen que existe un espacio de tiempo y un espacio temporal entre el comportamiento y el resultado. Hemos visto en la tipicidad los distintos mecanismos para establecer esa relación de causalidad o esa imputación objetiva del resultado. Depende de las teorías que se sigan y las definiciones, o sea, los nombres que se le impongan, pero bueno, nexo de determinación en la imputación imprudente, cómo se establece la causalidad en los delitos de omisión a través de la aliuda agere o aliuda gere, en fin, el comportamiento distinto al deber de actuar, todas cuestiones que hacen a la tipicidad. En la tentativa, lo que hay, teniendo en consideración justamente esta característica de los delitos de lesión, es que hay algunos fenómenos, algunos supuestos en los que lo que no se produce justamente es el resultado,
si la característica de los delitos de lesión es la alteración del objeto de la acción, el resultado, bueno, justamente en la tentativa lo que no hay es ese resultado. Eso no significa que el comportamiento pueda quedar impune. Y aquí es donde entrar a tallar la frontera o los límites entre la anticipación de la tutela penal o de la tutela punitiva y los espacios de libertad vinculados al principio negativo de reserva, es decir, a la prohibición de sancionar comportamientos que no tienen trascendencia tercera. El hecho de que no tenga trascendencia, esto viene de la mano de que no hay resultado. No haber resultado, nadie se perjudicaría, con lo que no tendría sentido, entonces, aspirar a imponer un castigo. Pero bueno, insisto, aún cuando hay supuestos en los que no se produce ese resultado, el comportamiento merece ser castigado. ¿Cuál es el fundamento? Y bueno, el fundamento, ¿por qué merece ser castigado? Primero porque hay una manifestación una manifestación exterior respecto de la expectativa de concretar un plan criminal, aun cuando éste no se haya obtenido, los resultados no se hayan obtenido. Pero fundamentalmente porque en nuestro sistema legal la condición para poder anticipar esa pretensión punitiva está dada en que la exterioridad de la acción, esa manifestación que en el Código Penal se llama comienzo de ejecución del delito, aun cuando no haya alcanzado el resultado, sí ha colocado al bien jurídico tutelado en peligro de lesión. Pero bien, esto lo vamos a ver ahora de seguido cuando tratemos las fundamentaciones que se han ensayado directamente. En el cronograma aparece claramente el título Intercrímenes y el concepto de ideación, que es una de las fases del Intercrímenes. El Intercrímenes es el conjunto de momentos que se suceden cronológicamente en el recorrido o en la dinámica del delito. La fase final del delito es la consumación, y así están escritos los tipos penales. Todas las fórmulas legales, todos los tipos legales, tienen ese aspecto objetivo y ese aspecto subjetivo, ¿no? Bueno, pero la completitud de la tipicidad se da cuando está satisfecho el tipo objetivo y cuando está satisfecho el tipo subjetivo. En el tipo de la tentativa, lo que no se da es la completitud del tipo objetivo, porque falta el resultado. La mayoría de la doctrina entiende que el tipo subjetivo sí está completo, en el sentido que el dolo inicial es el mismo dolo, el dolo del comienzo de ejecución del delito, es el mismo dolo de la consumación, y por lo tanto no habría diferencias. Aquí Zaffaroni se aparta, no drásticamente,
pero sí él entiende que tanto el tipo objetivo como el tipo subjetivo están incompletos, pero por una razón cronológica, porque todavía no terminó de desarrollarse el íter. Por lo tanto, el tipo subjetivo también estaría incompleto, y es lo que habilitaría a la posibilidad del desistimiento futuro. Bueno, entonces, la tentativa es la conducta punible que se halla entre la preparación no punible y la consumación punible, sin ingresar, es decir, que se trata de un concepto que está delimitado, que está recortado, que se encuentra entre dos fases: la tentativa desde los actos preparatorios no punibles hasta la consumación. Es ese segmento intermedio a la etapa preparatoria. Y la etapa preparatoria, a la vez, tiene una fase interna y una fase externa. Eso es lo que habla acerca de la ideación, la preparación, la selección de medios, la concertación, si hay otras personas para participar, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de lo que sería la fase interna, que por esencia es no punible. Y luego hay etapas preparatorias, una fase externa que incluye aspectos no punibles, como los actos preparatorios no punibles, y los actos ya de comienzo de ejecución, que serían los punibles. Zaffaroni los menciona, por decir los de Zaffaroni, ¿no? Porque en esto en realidad uno puede utilizar cualquier concepto o lenguaje común que exprese la idea concreta, ¿no? O sea, la ideación es planificación. Zaffaroni señala concepción, decisión, preparación, comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, acontecimiento del resultado y agotamiento. El agotamiento sería una fase posterior a la consumación. Hay delitos que se consuman, pero que en cuanto a la posibilidad de disposición, requieren de una fase posterior. Es decir, el robo se consumó por haber desapoderado al titular del bien y haberlo sacado de la esfera de custodia. Pero el agotamiento significaría la posibilidad del disfrute pleno del objeto sustraído. Marca esa diferencia. Bien. Decía entonces que había una fase interna que por esencia es no punible, y esto obedece al principio constitucional contenido en el artículo 19, que recepta el latinazgo de cogitatione poenam nemo patitur, que podría ser traducido como los pensamientos no pueden ser penados. Decíamos que hay una fase externa vinculada a los actos preparatorios no punibles, pero puede ocurrir que existan, por razones de técnica legislativa y de política criminal, actos que son preparatorios, pero que expresamente sean punibles. Por ejemplo, los actos de decisión, de atentado, los actos preparatorios de desestabilización del orden democrático son punibles, porque la respuesta, el sentido de la anticipación tiene que ver con que ninguna rebelión triunfante, salvo después de mucho tiempo, puede ser castigada.
es la única que puede ser alcanzada por el poder cognitivo, o la casada o la anticipada. Ahí existe una razón de anticipación. También otros actos preparatorios punibles son los de tenencia de materiales para la falsificación, por ejemplo. Porque claramente están destinados a la producción de artículos falsificados, de modo que la tenencia, por ejemplo, quien tiene un mecanismo para falsificar moneda de curso nacional, con eso solo basta para considerar que el bien jurídico está en peligro. Por lo tanto, se justifica el anticipo de la punibilidad en estos casos. Bien, se ingresa al campo de lo punible cuando se comienza la ejecución de un delito. Y esto está consagrado en el artículo 42 del Código Penal. Vamos a leer las normas, que no son muchas, contenidas en el Código Penal. El título 6, tentativa, artículo 42. El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas del artículo 44. El artículo 43 dice: el autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito. Y el 44 establece las penas en las que se disminuye de 1/3 a la mitad, en los supuestos de reclusión perpetua de 15 a 20 años, en los de prisión perpetua de 10 a 15, y luego, en el último párrafo, se determina la pena para lo que se conoce como tentativa inidónea, pero que en el libro aparece como delito imposible. Si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducírsela al mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente. Bien, esta última parte, acerca de si el delito fuera imposible, la facultad de atenuación o exhibición de la pena para los supuestos de tentativa inidónea, extendida a los supuestos de tentativa aparente o de tentativa irreal o supersticiosa, permite al juez, en el caso de absurdos, resolver los supuestos de tipo subjetivo completo, pero clarísima improcedencia o inidoneidad del medio o de los instrumentos empleados. Un supuesto de tentativa irreal, fantástica o supersticiosa, sería el caso de pinchar con alfileres un muñeco con la cara de alguna persona para que se muera, al estilo de vudú. Es decir, si la persona creyere absurdamente, fantásticamente, delirantemente, que ese es un mecanismo para quitarle la vida a otro, sin ingresar en el aspecto de la culpabilidad. Probablemente tendríamos a alguien con una incapacidad de culpabilidad, si creyera eso, pero bueno, hoy hay terraplanistas, así que hay de todo en el mundo, hoy se puede creer cualquier cosa. En la tentativa irreal o supersticiosa, fantástica, el juez podría eximir porque ese comportamiento no revelaría ninguna peligrosidad. Ahora, una tentativa también podría ser inidónea cuando el objeto de la acción no existe. Por ejemplo, quien pretende ingresar a un lugar con la finalidad de apoderarse de un bien específico que se encuentra en el interior, o que supone que está en el interior de esa vivienda. Lo cierto es que no estaba. ¿Por qué? Y no estaba porque se lo habían llevado y estaba en otro lugar. Ex ante, la imposibilidad de consumación se presenta evidente, pero eso no significa que desde el punto de vista objetivo la acción no hubiese sido idónea.
con lo que hay un comportamiento que desde el punto de vista subjetivo satisface la tipicidad del desapoderamiento, y desde lo objetivo, el delito es imposible, pero justamente por causas ajenas a la voluntad de la gente. A ver, que se entienda que lo que es la tentativa, toda tentativa es una tentativa inidónea. Todo acto de tentativa es un delito frustrado. Por lo tanto, algo tiene que haber fallado y tiene que haber sido ajeno a la voluntad del causante el que haya fracasado. Entonces, porque ex post, todas las tentativas son un delito fracasado, son un delito frustrado, y algún medio inidóneo, o algún instrumento, o algún comportamiento inidóneo para alcanzar el actividad. No estaríamos hablando de un delito consumado. Entonces, bueno, esa es la problemática. Todas las tentativas han sido idóneas. El punto es que hay una inidoneidad que se revela ex ante, razonable como criminal, y otros no. En ese contexto tiene que ser analizado este último párrafo. Si el delito fuera imposible, hay que tener en consideración la puesta en peligro ex ante del bien jurídico, y no en concreto porque disparó sobre la cama que tenía 2 almohadas en vez de la persona que se pretendía fuera la víctima. Nadie puede razonablemente predicar la impunidad de quien ingresa en una vivienda y dispara un arma de fuego contra una cama con la convicción que en esa cama hay un cuerpo durmiendo. Bueno, pues el delito era imposible, pero indudablemente que el comportamiento es idóneo para poner en peligro el bien jurídico, más allá de la imposibilidad material de alcanzar el resultado. Además de la tentativa idónea e inidónea, hay otra clasificación vinculada a la tentativa, que es la de tentativa acabada o inacabada. En el contexto de ese iter criminis, de ese programa criminal por fases, en las que hay un primer aspecto interno, de planificación fundamentalmente, y otro aspecto externo, preparatorio. A ver, por ejemplo, en la película del Banco Río, sobre el robo del Banco Río, que es un buen ejemplo para no hablar solamente del homicidio y de el que va a comprar el arma como acto preparatorio, ya es una fase externa, pero que por su equivocidad no puede nunca equipararse al comienzo de ejecución de la acción de matar. Ahí tenemos en el ejemplo, seguramente habrás visto la película, es muy conocida, con Diego Peretti, los que roban el Banco Río y huyen por las alcantarillas subterráneas de la ciudad en un gomón. Bueno, la planificación, hubo toda una ideación por parte de Peretti, el uruguayo, digamos, creo que era el uruguayo, o no sé si Francella era el uruguayo, pero bueno, Francella era el que ponía la plata, y Peretti era el ideólogo. Luego convocaron al concurso tuvieron el concurso de otras personas e iniciaron la excavación. El deslinde, sería interesante ver de qué modo se podría haber establecido un deslinde entre lo que era el acto preparatorio de excavar, o por lo pronto quiero decir, el análisis y el desarrollo de la estrategia en el lugar, es claramente un acto preparatorio externo, pero que no puede ser equiparado a un comienzo de ejecución. Y me pregunto, si las personas estas que cavaron un pozo de 15 metros en dirección al banco,
hubiesen sido interrumpidos a muy pocos minutos de iniciada la obra de excavación. ¿Cómo se podría afirmar? Yo creo que se podría, o sea, creo que indudablemente por las circunstancias del hecho, pero quiero decir, es una cuestión probatoria. Va a ser una cuestión probatoria. Indudablemente que si hubiese equipo y luego hubiese posibilidad de recuperar información de comunicación entre los sujetos involucrados de sus teléfonos celulares y sus comunicaciones, se podría reconstruir el antes de una planificación a partir de la cual se pudiese construir una finalidad, un plan criminal en el que ese comportamiento fuese un eslabón que fuese parte del comienzo de ejecución del plan criminal. Bien, con esto saltamos a la problemática de la distinción entre los actos preparatorios y el comienzo de ejecución, cómo se distinguen. Pero antes quiero señalar alguna cuestión vinculada al fundamento, como te había anticipado. Esencialmente hay dos puntos de vista, una teoría objetiva que sustenta el fundamento de la punibilidad de la tentativa en el peligro que ha corrido el bien jurídico. Y luego una perspectiva antagónica, en la que se llama subjetiva, en la que el fundamento está en la expresión o manifestación de voluntad contraria al orden jurídico, muy propio de lo que son los puntos de vista más subjetivistas, que hacen más hincapié en el valor de acción que en el disvalor de resultado. Luego existe un punto de vista ligado al tribunalismo que fundamenta la punibilidad de la tentativa en la impresión que causa en la sociedad ese comportamiento. Es decir, tiene más que ver con la prevención general positiva, y por lo tanto el castigo de la tentativa estaría orientado a la estabilización del sistema más que con apoyo en el peligro del bien jurídico, del peligro corrido, quise decir, por el bien jurídico. Muy bien. La tipicidad objetiva de la tentativa requiere dos cuestiones: un principio de ejecución y, como segundo elemento, la falta de consumación. Y el aspecto subjetivo, la tipicidad subjetiva de la tentativa, es el fin de cometer un delito. El fin de cometer un delito es el dolo. Es más, para Zaffaroni, el fundamento legal del dolo está en el artículo 42 del Código Penal. Así entonces nuestro sistema ha establecido en el artículo 42 a 44 un sistema de amplificación de la punibilidad a actos anteriores a la consumación y que tienen origen en el comienzo de ejecución, a través de un sistema, de una fórmula general que se aplica a todos los tipos penales de la parte especial, con lo que el análisis de la tentativa siempre va a estar vinculada a el sentido y a la lógica del tipo penal respectivo. Es decir, vamos a tener que establecer el comienzo de ejecución de una defraudación conforme a las características propias de ese tipo legal. Y vamos a tener que establecer un comienzo de ejecución para el acceso carnal violento y para el desapoderamiento y para la tenencia. No, tenencias no, pero sí para el homicidio, bueno, para todos los tipos que requieren resultados. ¿Cómo, volviendo a los criterios de distinción entre los actos preparatorios y el comienzo de ejecución?
decíamos que hay distintas maneras de establecer qué es el comienzo de ejecución. Antiguamente, o del modo más clásico, podríamos decir, se decía que había comienzo de ejecución cuando se empezaba a realizar el tipo penal, el verbo. Cuando la acción encarnaba en el verbo, a veces se utilizaba esa expresión. El problema es que esta teoría, conocida como teoría formal objetiva, deja afuera actos que no importan la realización del verbo típico, pero que están estrechamente vinculados a él, y materialmente, con lo que quedarían afuera, por ejemplo, en un acceso carnal violento, quedarían afuera los hechos inmediatos, anteriores, que materialmente son necesarios para el acceso carnal violento. En consecuencia, se amplió la fundamentación o el criterio de distinción, abarcando estos actos que materialmente y según una natural concepción están estrechamente vinculados o ligados de modo inmediato al verbo típico. Ahora, para poder establecer esa lógica y natural vinculación, hubo que empezar a comprender también, hubo que empezar a atender al plan del autor. Obviamente el plan del autor es un elemento subjetivo que para poder constatarse o acreditarse va a tener que revelarse también de modo material en su forma externa. Pero bien, con esto llegamos a que hoy por hoy se entiende que la teoría fundamentadora de la tentativa más rica, fundamentadora del criterio de distinción entre un acto preparatorio no punible y el comienzo de ejecución punible, es la que se conoce como teoría objetivo individual o teoría objetiva con el correctivo del plan del autor. Es una teoría entonces que descansa en aspectos objetivos de aproximación al peligro del bien jurídico, pero también atendiendo al plan del autor, a la finalidad del autor. En palabras de Zaffaroni, puede afirmarse que el comienzo de ejecución del delito no es estrictamente el comienzo de ejecución de la acción señalada objetivamente por el verbo típico, sino que también abarca los que, conforme al plan del autor, son inmediatamente anteriores al comienzo de la ejecución de la acción típica e importan objetivamente un peligro para el bien jurídico. ¿Vamos bien? Sí, profe.
Bueno, me alegro. Muy bien. El tipo subjetivo. Habíamos dicho que el tipo subjetivo es el fin de cometer un delito. Eso significa que el fin de cometer un delito es el dolo. El artículo 42 dice el que con el fin de cometer un delito determinado. No puede haber dolo de cometer un delito indeterminado. El dolo es el conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo objetivo. Va de suyo, entonces, que si existe fin de cometer un delito y eso abarca la tipicidad objetiva, tiene que tratarse de un resultado contenido en un determinado tipo. Porque el dolo no se trata de pensar en términos de profesor o alumno de derecho penal y de concebir el comportamiento en los términos escritos en el Código Penal, sino que en el conocimiento de lo que se hace y querer hacerlo. Luego vamos a analizar, ya lo hemos visto, que la tipicidad es un indicio de la antijuridicidad y luego tenemos que verificar si no existe un permiso o una eximente y luego veremos si es culpable o no, pero lo cierto es que sí, por supuesto, que hay un conocimiento que se presume en tanto y en cuanto el legislador no selecciona comportamientos neutros, sino aquellos que justamente por la conflictividad que generan ponen en peligro bienes jurídicos. De modo que no es, salvo los supuestos de complejas maniobras que tienen que ver con los errores de prohibición ligados al desconocimiento de normas de derecho administrativo, etcétera, etcétera, que hemos visto en los errores de prohibición. Está claro que hay una presunción de conocimiento de la antijuridicidad. Es decir, nosotros podemos anticipar razonablemente que esa tipicidad antinormativa también es abarcada por el conocimiento en cuanto a su contrariedad. Pero bueno, en términos clasificatorios nosotros hablamos de la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, etc. Entonces, volviendo al dolo, el delito no puede ser un delito indeterminado. Y el dolo tampoco tiene que ser un dolo directo, porque determinación no es dolo directo. Si la figura de la parte especial admite la configuración típica, subjetiva, con el dolo eventual, la tentativa también puede ser doloso eventual. Lo que significa el fin de cometer un delito es que lo que no se puede admitir es que exista tentativa en los tipos imprudentes o culposos. Eso es lo que significa. Y por el otro lado, Zaffaroni añade una fundamentación que tiene que ver con el dolo de ímpetu y la previsión en el Código Penal argentino del abuso o agresión con arma, del artículo 104 y 105 del Código Penal.
lo voy a leer para que veas la extraña previsión que tiene nuestro Código Penal. El que disparare un arma de fuego contra una persona sin irla, esta pena se aplicará aunque se cause herida a que corresponda a una pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave. Y luego, la agresión con toda arma, aunque no se causara herida. Segundo, último párrafo. La agresión con toda arma, aunque no se causara herida. ¿Qué significa esto de abuso de armas? Disparar un arma de fuego contra una persona sin herirla. ¿Cómo podemos concebir un comportamiento así que no sea una amenaza, una tentativa de lesiones o una tentativa de homicidio? ¿Quién dispara contra otra persona sin herirla? Que no tenga uno de los dolos de los que hablamos. Bueno, esta figura justamente responde a lo que Zaffaroni llama, muchos llaman, quiero decir, lo rescato del manual de Zaffaroni, y como fundamentación de este tipo penal, es el dolo de ímpetu, que es el que se produce irreflexivamente, sin meditar, una respuesta casi irreflexiva, que generalmente acompaña a situaciones de emoción violenta. Y, por ejemplo, quien dispara contra quien, viéndose perseguido por un grupo de personas con intención de pegarle o de lastimarlo, se vuelve y dispara hacia un grupo de personas indeterminadas, a ese grupo determinado que lo persigue, no tiene un dolo preciso de producir lesiones, un dolo directo de querer matar a alguien. En la medida en que podamos reconstruir que no modifiquemos el caso tal como está planteado. Es una respuesta irreflexiva y con un ámbito de determinación un tanto más estrecho que lo habitual, y por eso se responde. Ha habido un caso hace, creo, con el traslado del cuerpo de Perón, creo que fue hace poco, hace unos años atrás, que hubo enfrentamientos entre sindicalistas y se dispararon de un lado a otro, salió en la televisión, se vieron los videos de una persona agazapada y disparando contra una multitud, no me acuerdo ahora, Malena, creo que era, Malena Quirós, el caso de Malena Quirós, es un nombre, pero lo llaman Malena Quirós, lo condenaron por abuso de armas. Así que entonces, para pasar en limpio, el fin de cometer un delito significa que el delito tiene que ser determinado, el dolo puede ser dolo directo o dolo eventual, y lo que se excluye de la tentativa, del ámbito de la tentativa, en relación a los tipos penales de homicidio y de lesiones, son aquellos que no responden a un dolo vinculado a esos tipos penales, sino que obedece a una respuesta propia de un dolo de ímpetu. Bien. En nuestro sistema, la atenuación de la penalidad prevista para la tentativa no es facultativa, sino que es obligatoria, porque así lo establece el Código en el artículo 42, última parte, y la remisión al 44, con las disminuciones de las escalas penales. ¿Cómo se aplican esas escalas penales? Lo vemos en la teoría de la determinación individual de la pena. Tanto las penalidades que le corresponden al cómplice primario, al instigador y al cómplice secundario, como las penalidades que se aplican al concurso ideal y real de delitos,
Y también los supuestos de tentativa, que puedo anticipar, que han generado muchas condiciones, muchas confusiones en cuanto a un tercio a la mitad de qué, ¿no? Porque dice que la pena que correspondería a la gente si hubiera consumado el delito se disminuirá de un tercio a la mitad. Existen tres posiciones más o menos vinculadas al tema. Una que establece que debe reducirse un tercio del mínimo y la mitad del máximo. Otro que dice que tiene que reducirse un tercio del máximo y la mitad del mínimo. Y una posición que dice que en realidad es entre la mitad y el tercio que debe establecerse esa escala. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, opera la interpretación, rige la interpretación que establece un tercio del máximo y la mitad del mínimo. Y por lo tanto, en un caso de robo calificado por empleo del arma, de arma previsto en el artículo 166, inciso segundo, que va del 5 a 15 años, la pena de la tentativa quedaría reducida a 2 años y medio, que es la mitad del mínimo, a 10 años, que son 2 tercios, es decir, disminuido un tercio del máximo, de 2 años y medio a 10. Un robo calificado por el empleo de arma de fuego, que tiene una penalidad que va de 6 años y 8 meses a 20 años, estaría en 4 años y 2 meses a 16 años y 8 meses. Ese sería de un tercio a la mitad. Luego vienen las que están más vinculadas a las penas, a la pena fija, ¿no? A la pena no divisible de perpetua. Bien. Hemos visto. Mañana figura en el cronograma de la acción premiada, creo para el martes, y luego veo que también hay desistimiento voluntario, de modo que yo no quiero avanzar sobre eso, y si no hay ninguna pregunta o alguna inquietud o algo que quieras que sigamos charlando, me parece que es suficiente para no aburrir una presentación así de unos 45 minutos. No sé qué opinas, Virginia. Respecto a que habló que podría haber una tentativa de dolo eventual, ¿qué ejemplo me podrías dar de eso? Sí, es más, podría dar un ejemplo hasta en una defraudación. Vamos a suponer que tengo 3 cuadros, 2 de los cuales son falsos, uno es original. Y la oferta de venta de los 3 cuadros como originales suponen que en algún momento, eventualmente, alguien va a ser defraudado por la adquisición de uno falso. Es más, podría decir que 2 cuadros son originales y uno falso, con lo que tengo abrigo una expectativa y acepto la probabilidad de llevar a cabo una tentativa. Ya cuando me puse en contacto con el adquirente y le señalé la autenticidad del cuadro, di comienzo de ejecución a un acto de defraudación.
Ahora, el punto es que yo no sé cuál es el original y cuál es el falso. De los tres, uno es falso. Y de eso tengo certeza, pero no sé cuál. Y los pongo en venta a los tres. Puede ser rebuscado, pero bueno, vos podés admitir cualquier figura. El ejemplo puede ser, pero digo porque los hay un comienzo de ejecución y acepto la posibilidad de vender un cuadro falso como original. Lo que pasa es que yo no sé si me van a comprar el original o el falso, porque hay uno que es original y otro que es falso. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué más acepta? ¿Qué más acepta el dolo eventual? ¿Qué figuras aceptan el dolo eventual? A eso es lo que nos tenemos que tratar de orientar. Hay que ver en la parte especial, bueno, vos no llegaste, pero porque nuestra materia tiene esto. Ha sido clasificada de modo tal de que nosotros vemos generalidades sin vincularnos con los hechos, con los tipos concretos de la parte especial. Pero si uno hiciera un estudio sistémico y de la mano de la parte general fuese, esto es un proyecto del titular de Marcelo Ritter, ¿no? Unir la materia penal especial con la general y trabajar los tipos, trabajar la parte general sobre tipicidades de la parte especial. Pero bueno, no fue aprobado todavía por el Consejo, ni sé si algún día se lo aprobará. Pero lo interesante es que uno podría ir a estudiar, para el caso en concreto, un tipo penal que admite el dolo eventual. Y ahí, en el análisis de ese tipo penal, podríamos ver que si es admisible la tentativa o no. En el ejemplo que te di yo, perfectamente. En la posibilidad, un homicidio en grado de tentativa, con dolo eventual, podría llegar a ser, mira, el cine negro nos da muchos ejemplos, nos podría dar muchos ejemplos, pero si yo coloco un veneno en una copa con la expectativa de que una persona que sé que le gusta determinada bebida vaya y la consuma, di comienzo de ejecución y acepté la posibilidad de que él, esa persona, se tome es decir, el dolo eventual está en la posibilidad, en aceptar la posibilidad, es haber sentado las bases y aceptar la posibilidad de que ocurra. Esto es el dolo. El dolo eventual, a diferencia del dolo directo, es aquel que se representa la posibilidad del resultado y la acepta como probable. Entonces, sentando esas bases de un plan criminal, acepto la posibilidad. Estoy pergeñando a título de fantasía por tu pregunta, ¿no? O sea, estoy especulando. Pero insisto con un análisis más riguroso, verificando qué tipicidades de la parte especial admiten el dolo eventual para poder acomodarnos en eso. ¿Ok? Profe. Y respecto a que habló de la tipicidad objetiva de la tentativa, ¿me podría repetir eso? Porque si bien la objetiva usted dijo que era el fin de cometer el delito, que acá hablamos de dolo. Claro, los elementos esenciales de la tipicidad objetiva son el principio, comienzo de ejecución y la falta de consumación. Esos son los dos elementos de la tipicidad. El principio de ejecución porque es el que comienza la ejecución de un delito y marca el límite de la punibilidad. Antes del comienzo de ejecución del delito no hay más que actos preparatorios no punibles. Para que un acto preparatorio sea punible tiene que ser expresamente tipificado, como habíamos dicho,
el atentado contra el orden institucional o el espionaje que está contenido en el artículo 224 del Código Penal, el espionaje de instalaciones militares. Son hechos previos a cualquier resultado. Y la tipicidad subjetiva, el fin de cometer un delito. Y ese delito tiene que ser determinado, y ese fin de cometer un delito es lo que nosotros llamamos dolo, pero que admite tanto el dolo directo como el dolo eventual, conforme lo establezca el tipo de la parte especial. Por eso la tentativa es el segmento que va del principio de ejecución hasta el segmento que va delimitado entre los actos preparatorios no punibles y la consumación. Acto preparatorio, comienzo de ejecución, tentativa, agotamiento. Y luego de consumación. Y luego de la consumación, agotamiento. Acto preparatorio, comienzo de ejecución, desarrollo de las etapas del plan criminal, consumación. Ese desarrollo nos va a señalar si se trata de una tentativa inacabada o la tentativa acabada. La tentativa inacabada es aquella en la que se trata de actos parciales en las que todavía no se han desarrollado o desplegado la totalidad de los actos tendientes a obtener el resultado. La tentativa acabada es aquella en la que todo lo que se había planeado está hecho y solo falta que se produzca el resultado. Por ejemplo, en el robo del banco, en una coautoría funcional, hay distintas etapas en las que se va desarrollando el plan hasta obtener el resultado del robo de todo el dinero de la caja fuerte. Eso tiene etapas, de modo que la tentativa, hasta alcanzar la consumación que requiere de esas etapas, está inacabada, porque todavía hay un comportamiento posterior a seguir. En cambio, en la tentativa acabada, el ejemplo de Manuel es el terrorista que ha colocado un artefacto explosivo en un avión y ya lo puso en el avión, y se fue, y el avión despegó, y solo falta que el artefacto explote. Entonces, ahí está la tentativa acabada. En la tentativa inacabada todavía no terminó el desarrollo del plan. Creo que eso no lo había dicho antes. Buenísimo, profe, todo claro. Bueno, ¿algo más? No. No, profe, No nada sé. más. Porque no me quiero meter en desistimiento, sino mañana que va a decir, sino mi compañero que va a decir. Igual, insisto, estos son presentaciones del tema que requieren de lectura e internalización por parte de quien estudia. Y eso yo no lo puedo hacer, ¿ok? Perfecto, profe. Bueno, nos vemos pronto. Chao, Adiós, chao. chao. Una vez pasada para la pileta.